que se tiene que poner en 2 dosis, entonces Claro, solo no es para, creo que cubra. solo es para 500.000. Ay, ¿qué será de nosotros? Ya, ahora sí. Entonces miren esto. Este es el ciclo cardíaco. Tin, tin. Entonces, yo voy a dibujar el ciclo cardíaco. Miren, esto que lo entendí perfectamente bien y que me lo hizo mi profesor de semiología, el doctor Sanz. Doctor Sanz, que es un cardiólogo que no hace mucho falleció. Él estudió, era arequipeño, estudió medicina en Chile. Y en Chile, él, en una circunstancia especial, él dice que iba por las rieles y vio que una niña estaba atrapada en la riel. Y él justo venía un tren y por salvar a la niña se lanzó, salvó a la niña y por él pasó por sus piernas, pasó la riel del tren. Y le tuvieron que amputar las 2 piernas. Fue nombrado héroe nacional allá en Chile, el doctor Sanz. Y fue mi profesor de semiología cardiovascular quien me enseñó esto y que nunca lo olvidé. Y espero que ahora que yo les voy a enseñar esto, tampoco lo olviden. Primero asociando al doctor Sanz, asociada a mí y asociado a este conocimiento que va a hacer remarcar lo que ustedes han estudiado en fisiología. Entonces nosotros tenemos un ciclo cardíaco que tiene 2 fases, una sístole y una diástole, que está dividida por 2 ruidos, ¿verdad? Primer ruido y segundo ruido, ¿verdad? ¿Están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, miren estas siglas que yo voy a hacer. Creo que me excedí aquí. Vamos a borrar este que está acá. Este también. Entonces, yo voy a hacer estas siglas y ustedes van a darse cuenta. Aquí pongo esta. Esto nunca se van a olvidar tampoco. Vamos a ponerlo con rojito. Miren. Ya no se van a olvidar nunca por lo que significan las dos. ¿Verdad? Entonces, la división de este ciclo cardíaco está dividido por los ruidos cardíacos, ¿verdad? Primer ruido, ¿a qué se debe? Al Cierre de válvulas auriculares. A ver, no he escuchado bien. Cierre de válvulas auriculoventriculares. Ya, muy bien. A ver, el niño y la niña que habló antes, ¿quiénes son? Mendoza Condori. Mendoza Condori. El niño. Niño. Doctora, lo dije yo, Gianfranco Rondón. Gianfranco Rondón. Cierre de auriculoventriculares. Entonces, acá yo voy a poner así. Primer ruido. Segundo ruido. El cierre de las válvulas sigmoideas sigmoideas o semilunares y la también apertura de las válvulas auriculoventriculares. Esas mismas. ¿Qué? El cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares y la apertura de las válvulas. Un momentito. ¿Qué estás hablando? A ver, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando bien? A ver. ¿Se me escucha, doctora? Disculpe. Ahora sí te escucho bien. A ver, repite lo que has dicho. Ya, es el resultado, o sea, del cierre de las válvulas sigmoideas
la aórtica y la pulmonar, y la apertura de las auriculoventriculares, las válvulas auriculoventriculares. Es genera el segundo ruido. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Doctora, ¿no solo son de las sigmoideas? Bueno, cuando se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares. Exactamente. Solo es el cierre, solo los ruidos, primero y segundo, se deben a cierres. El primer ruido al cierre de las auriculoventriculares y el segundo ruido, el cierre de las sigmoideas. Caramba. El cierre de las sigmoideas. ¿Quién eres, niña? Melanie Cama, doctora. Melanie Cama. El niño que nos dijo lo otro, vamos a ponerle medio punto. Villavicencio, doctora. Mauricio. Sí, doctora. Entonces, ya sabes, no tiene nada que ver en ese ruido la apertura, sino solo cierres. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se cierran las auriculoventriculares. ¿Qué va a suceder luego? En la sístole. ¿Se abren las sigmoideas? Se abren las sigmoideas. Se abren las sigmoideas. ¿Y qué sucede entre que se cierran las auriculoventriculares y se abren las sigmoideas? Una contracción isovolumétrica, doctora. Contracción isovolumétrica. ¿Por qué está fallándome el punterito? ¿Me pueden decir? Creo que tenía que aquí. A ver, voy a ver. A ver. No sé qué le pasa a este puntero. Ya. ¿Qué debería haber acá? Todos los programas, ¿no? Y luego en todos los programas que tenía que ver. Excel, galerías. No, todos los programas no. Dispositivos. En dispositivos. Acá tiene que haber esta cosa. Que creo que no la he habilitado. Ya. ¿Cuál es esta cosita que estoy usando ahora? No aparece. El segundo, creo. ¿Este? Sí, porque dice pen. Ya, entonces tengo que poner aceptar. No, doctora, tiene que hacerle clic derecho en propiedades y habilitar, si es que no está habilitado. Aquí hago clic derecho. Propiedades. Propiedades. Luego. Al parecer ya Teclar. está habilitado entonces, doctora, porque si es que no está Aceptar. habilitado, le aparece la opción de habilitar. Ya. A ver, vamos a ver si funciona bien ahora. Si no, ay, me cae chinche esta cosa. Bueno, entonces tenemos aquí contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Qué sucede aquí? Entre que se cierran las... ¿Relajación isovolumétrica? Mira, está igualito portándose mal. Aquí, relajación isovolumétrica. Entonces, esto es muy importante. El primer ruido, luego hay un silencio total, se produce el segundo ruido, hay un silencio total y nuevamente aparece aquí el primer ruido. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos pum, ta, pum, ta, pum, ta, pum, ta. Y así vamos escuchando los ruidos que si alguien se pone en su corazón va a tener. Pero cuando algunas veces existen sonidos entre este primer ruido y este segundo ruido, que se llaman soplos, se deben a alteraciones en estas valvas. Cuando escuchamos ruidos normales en esta fase, se deben a alteraciones que se deben en estas valvas. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí el primer ruido y hago así, ni siquiera lo siento el primer ruido. Y hago esto. Pum, 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 silencio, pum. ¿Se dan cuenta? O sea,
Y determinando el ciclo cardíaco, yo voy a decir en qué momento estoy escuchando un ruido anormal y a qué se deben estos ruidos. Entonces, ¿qué sucederá en el cierre de las auriculoventriculares? Yo tengo acá, este es el aurículo ventricular, este es el tubo de las sigmoideas y supuestamente las valvas están acá. ¿Qué sucederá cuando esta valva, supuestamente después de que ha ingresado del auricular al ventrículo, se debe cerrar completamente porque la sangre se está llenando aquí y las valvas que estuvieron aquí van a ser empujadas hasta que finalmente las dos cierren completamente y no haya un retorno de sangre hacia aquí, ¿no? Se ha cerrado las auriculoventriculares. Este momento que ha sucedido es clic, clic, primer ruido. Pero, ¿qué podría estar sucediendo en este momento cuando hay una falla aquí? ¿Qué podría suceder? Que la valva no se cierre bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora, podría ser una posibilidad. ¿Y cómo se llama cuando la valva no se cierra bien? Prolapso. Insuficiencia. Insuficiencia. ¿Quién dijo eso? Mari Carmen, doctora. Muy bien, Mari Carmen. Insuficiencia. Entonces, cuando la valva ahora, fíjense, esta sangre va a querer pasar de aquí para acá, ¿no? La valva supuestamente debe caer así, perfectamente bien. Esta está acá, esta valva, y esta debería caer completamente. Esta es la cavidad del ventrículo y la valva debería caer acá, permitiendo que la sangre se llene completamente aquí. Pero, ¿qué sucede? Que esta valva no se apertura bien y queda así. No puede caer así, si no se queda acá. ¿Cómo se llama esto? Estenosis, doctora. Estenosis. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Pamela Guevara, doctora. Muy bien, Pamela. Estenosis. Yo me voy ganando puntitos para anotarles a ustedes de todo lo que participan. Entonces, miren qué interesante esto que voy a explicar. Primero que no, nada de lo que estoy explicando aquí estamos hablando algo de memoria. Están entendiendo perfectamente bien ustedes, ¿verdad? Cierre auriculoventriculares, apertura de las sigmoideas. Entonces, ¿qué ruido anormal puedo escuchar yo en esta fase en relación a las auriculoventriculares? A ver. Cierre de las auriculoventriculares. Entonces, ¿cuál de estas dos se va a presentar aquí? ¿Cuál de estas dos? Insuficiencia, doctora. Insuficiencia. Insuficiencia. Caramba, no sirve. Qué horror. Por gusto nos han regalado esta pizarra que no sirve para nada. Ya. Insuficiencia de esa. ¿Y qué más podría encontrar en relación a las sigmoideas? Que se deben aperturar. Estenosis. Estenosis de las sigmoideas, ¿verdad? Insuficiencia y estenosis. ¿Quién fue esa niña? Pamela Guevara, doctora. ¿Las dos participaciones las hiciste tú? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, ahora sí, Pamela, ya no vas a participar, ya. Se te cerró tus participaciones. Vamos a dar opción a otros. ¿Ya? Ya sé que sabes. Estás entendiendo lo que estoy explicando. Aquí, segunda fase del ciclo cardíaco, diástole. ¿Qué le pasa a las válvulas sigmoideas? Que se deben cerrar. Cierre de las sigmoideas. Si no se cierran bien, ¿qué pasará? Estenosis. No. Si no se cierran bien,
Si no se cierran completamente, ¿qué hay? Insuficiencia. Insuficiencia de las sigmoideas. Ay, qué fastidio. No me gusta esta cosa. Y en relación a las aurículas ventriculares, ¿qué habrá? Estenosis, doctora. Estenosis de las aurículo-ventriculares. Lo malo es que el mouse escribe feo también, pero al menos escribe. En cambio, esta cosa no escribe. Ya me aburrí. Entonces, fíjense, para esto sí voy a tener que usar este lapicero. Lo hemos entendido. Cierre de auriculoventriculares, primero caca. Ahí se dan cuenta. Cierre de auriculoventriculares, que saben ustedes muy bien que se debe el primer ruido a ese cierre, ¿no? Y el segundo ruido se debe al cierre de las sigmoideas. Tiene que haber este espacio donde se cierran las aurículoventriculares, luego que ha llegado a pasar la sangre, en esta fase previa a esta, ha pasado la sangre al ventrículo, a los ventrículos, y en ese momento que ha pasado, se cierra. La sangre empuja y se cierra. Primer ruido. Y luego ese corazón, ese músculo cardíaco se prepara para contraerse. Tiempo de contracción isovolumétrica. Llega a un punto como que está agarrando fuerza para empezar a correr, igualito como para que se contraiga bien. Y la contracción, con tal firmeza, apertura las sigmoideas para expulsar la sangre de los ventrículos hacia el tronco pulmonar o hacia la aorta. Expulsa toda la sangre y ¡clap!, se cierra las sigmoideas. Y en ese momento, el ventrículo, ¿qué le pasa? Empieza a relajarse. Se relaja de tal forma que permite que las valvas caigan. ¡Ploc, ploc! Y en ese momento que caen las valvas, se va a producir el llenado de la sangre a los ventrículos en esta fase. Entonces, las fallas que acabamos de ver aquí, relacionadas a las válvulas auriculoventriculares, falla en el cierre, que va a dar insuficiencias, o falla en la apertura de las sigmoideas, que dará estenosis. Igual en este lado, cierre de las sigmoideas, insuficiencia de las sigmoideas, y falla en la apertura, estenosis. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros esas fallas de cierre y de apertura? Se traduce en lo que significan los soplos. Entonces, miren acá. Este es el esternón. Esternón. Y aquí está la clavícula. Ambos lados. Ay, clavícula gorda. Y luego vienen las costillas. Estoy haciendo los espacios intercostales bastante amplios, para decir que ahí hay un espacio intercostal. Cuarto y quinto. Igual de este lado. Qué raro que está ahora escribiendo bien, miren, que nos está poniendo malcriado. Entonces, nosotros vamos a trazar esta clavícula, la vamos a dividir por la mitad. Y hacemos una línea punteada hasta el quinto espacio intercostal, que sería este. Nosotros sabemos esto, que el corazón se ubica acá. Este es como está puesto el corazón. Y de aquí sale un vaso que se va para acá y otro que se viene para acá. Y nosotros vamos a encontrar focos importantes. Aquí va a ser donde se escuche más el foco mitrálico. Aquí el tricuspidio. Aquí
que está saliendo de este lado derecho, ¿quién será? El pulmonar. Bronco. El pulmonar. Y aquí, el aorta. Entonces, estos soplos anormales, nosotros los podemos escuchar y se gradúan de 0 a 6. Se apunta con números romanos. Cuando ustedes escriban su historia clínica, van a decir, se ausculta soplo sistólico en foco pulmonar. Grado 2/6. No, ustedes no pueden escuchar grados. Cuando sean internos, van a tener que decir. Ahorita les explico. Miren, esto se dice así. Como son 6 grados que se miden, con el 0 definitivamente no hay ningún soplo, ¿no? Pero si hay alguien que puede escuchar el grado 1, que es un soplo muy finito, para que quien lo pueda escuchar a través del estetoscopio va a ser el cardiólogo. Entonces el grado 1/6 lo escucha el cardiólogo. El grado 2/6 lo escucha el médico general, el internista, el médico, ¿no? El grado 3/6 lo escucha el residente, el que está preparándose para tener una especialidad. El grado 4/6 lo escucha el interno de medicina. El 5/6 lo escucha la enfermera que asiste al médico. Y el grado 6/6 lo escucha el paciente que está en la cama de al lado. Entonces estamos viendo intensidades, ¿no? Intensidades. Entonces, cuando uno escucha el corazón, va ubicando ese soplo. De pronto, escucho un soplo. Uy, aquí hay un soplo. ¿De dónde está saliendo ese soplo? Escucha aquí, escucha aquí, escucha aquí. Sabe dónde tiene que escuchar y escucha aquí. Entonces, de estas 4 audiciones que ha podido tener, determina que donde está más intenso el sonido es aquí. Y lo escucha aquí, en este tiempo. A ver, díganme, ¿cuál es la patología que tiene este paciente? Una insuficiencia ¿De quién? de la mitral. De la mitral. Insuficiencia de la mitral. Muy bien. Si yo escucho este soplo aquí también, en esta primera fase, ¿qué tiene? Estenosis ¿De quién? de la válvula aórtica. ¿De quién? De la válvula aórtica. En este foco, estoy escuchando en este foco. ¿Estenosis de quién? De la aórtica. De la aorta. Estenosis de la aorta. Si yo escucho un soplo aquí, en la segunda fase del ciclo, ¿qué tiene? Una insuficiencia de la pulmonar. ¿Insuficiencia de quién? De la válvula pulmonar. De la válvula de la arteria pulmonar. Miren, estamos razonando, estamos entendiendo bien quién está colocado allí. Entonces yo escucho, generalmente los ruidos de estenosis se escuchan así, como un rombo. Empiezan lentos, se extiende. Empieza así. ¿Se dan cuenta? Hasta esas modificaciones del ruido, yo tengo que escuchar los que me pueden ayudar. Los soplos de insuficiencia son más o menos así. ¿Se escuchan más? Igual en este caso. Y hay un soplo que va así, como una maquinaria a lo largo de todo el ciclo cardíaco, que vamos a ver más adelante a quién corresponde. ¿Entendieron? ¿Entendieron, niños? Sí, doctora. Sí, doctora. Qué bueno, espero que lo recuerden aún dentro de 20 años, esta explicación que acabo de darles, porque es algo que les permite entender mejor el funcionamiento del ciclo cardíaco y qué patologías podrían asociarse a ese ciclo cardíaco en relación a las válvulas que salen del corazón. Muy bien, entonces continuamos. Después de haber hecho esta explicación, vamos a poder
vamos a poder entender todo lo que viene luego. A ver, ahora, caso 3. Caso 3 nos va a decir el niño Ernesto. Ernestito. A ver. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ya, el caso 3. Se exploró una pequeña de 3 años de edad, tenía color normal y no había síntomas. Durante la exploración física se escucha un soplo sistólico ligero con el estetoscopio a lo largo del borde izquierdo del esternón. Ya, La exploración... para ahí. En el lado izquierdo, dice, a ver, repite, a lo largo del lado izquierdo. A lo largo del borde izquierdo del este esternón. es el izquierdo y este es el derecho. No está diciendo en el segundo espacio intercostal derecho o izquierdo, está diciendo a lo largo. O sea, aquí he escuchado y el soplo está intenso, tanto en el segundo arco, en el segundo espacio intercostal, el tercero, el cuarto, con la misma intensidad. Entonces esto ya nos está diciendo, no es esta patología, ni es esta patología, ni es esta, ni es esta. Debe ser otra. ¿Está claro? No estamos escuchando específicamente en un lugar, sino a lo largo del borde izquierdo del esternón. O sea, en toda esta parte. ¿Ya? Muy bien. Sigue Ernesto. La exploración radiológica descubrió aumento del tamaño cardíaco ligero en el lado derecho, con crecimiento de la arteria pulmonar a lo largo del borde izquierdo del corazón. Los campos pulmonares tenían un gran aumento de las imágenes vasculares. El cateterismo cardíaco descubrió una saturación aumentada de oxígeno en la aurícula derecha. Se hizo diagnóstico de defecto del tabique auricular. El diagnóstico es, defecto del tabique interauricular. ¿Cómo se explicaría la existencia de un defecto en el tabique interauricular? Es el error en el desarrollo del corazón o por la falta de cierre del agujero interauricular al momento del nacimiento. Una comunicación interauricular permite que la sangre oxigenada pase de la aurícula izquierda a través del agujero en el tabique a la aurícula derecha, haciendo que la sangre se mezcle. Esto conduce a un aumento del flujo sanguíneo en el lado derecho del corazón y los pulmones. Con el tiempo, este volumen de sangre extra produce un estrés en el corazón y provoca que la aurícula derecha, el ventrículo y las arterias pulmonares se dilaten. Esto puede conducir eventualmente a insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o anomalías del ritmo cardíaco en el futuro. En cuestión a la segunda pregunta, a ver si hay tipos distintos de defectos del tabique auricular, las comunicaciones interauriculares pueden ser de varios tipos. Entre ellos está la CIA, comunicación interauricular de tipo ostium secundum. Después están los defectos de los cojinetes endocárdicos con CIA de tipo ostium primum. También está comunicación interauricular tipo seno venoso y comunicación interauricular tipo seno coronario. En cuestión a la tercera pregunta, que es, ¿puede este trastorno poner en peligro? Ernesto, ¿cómo explicarías tú esa que dices seno coronario? ¿Cómo lo explicarías? A ver. No lo estoy entendiendo. ¿Cómo ¿Qué es? Es una forma infrecuente, es una forma infrecuente de la comunicación interauricular en la cual la aurícula izquierda, el seno coronario y la aurícula derecha quedan comunicados por un defecto en el techo del seno coronario 1-4. No lo estoy captando bien. No lo estoy captando. A ver, ¿me lo puedes explicar un poquito más amplio? A ver, Ernesto, no lo entiendo bien. A ver, es que es algo infrecuente, doctora, no pasa mucho. Sí, no, está bien que no es, por eso no lo conocía, pero quiero entender cómo es que podría deberse, o sea, cómo es que se llega a desarrollar, cómo podría desarrollarse. A ver, esta anomalía se encuentra dentro del seno coronario que pasa detrás de la aurícula izquierda. El seno coronario transporta el flujo sanguíneo desde la propia vena del corazón hasta la aurícula derecha.
Doctora, perdón que se me corte, pero alguien me está silenciando. Ya van 2 veces que me silencian. A ver, no sean chinchosos, ¿ah? Yo puedo descubrir quién te silencia ahorita. Y lo jalamos. O la jalamos. De las mechas. ¿Qué les pasa, niños, ¿Por qué están...? ¿Cómo borraba esto, se acuerdan? Entonces, doctora, eso sería, pues, como le digo, de la Espérate, comunicación. quiero explicar, no me quiero quedar en algo que no entiendo. Doctora, ponga nuevo en la parte de arriba. Ah, de verdad, ¿no? Era nuevo. Nuevo. Allá. A ver, estamos aquí en la... Ay, ¿por qué está pintando así? Esta sería la aurícula izquierda. Esta sería la aurícula derecha, ¿no? El problema está aquí. Sabemos que por aquí está llegando a la cava superior, la cava inferior, y este es el orificio del seno venoso que se está aperturando también a la aurícula derecha. Aquí está el septum primum, que ha bajado hasta acá, y que luego una de las comunicaciones es la persistencia de este ostium primum, ¿verdad? Luego este viene para acá, así, y otra sería que este agujero del ostium secundum sea muy grande, tremendamente grande en el espesor de él, y que el septum primum sea tan cortito que no pueda cerrar luego aquí lo que va a ser el septum secundum, ¿no? Y queda abierto. Otra es que este septum secundum no haya desarrollado, o mejor dicho, a ver, vamos a borrarlo acá, que sea tan cortito, que no ha crecido muy largo, y por más que haya un buen septum primum, no llegue a cerrar este agujero que ha formado el agujero oval. Es un agujero oval tremendamente grande, ¿no? Y este tabique es insuficiente para cerrar este. Pero este de aquí que me acabas de mencionar, no estoy captando bien cómo podría permitir esta comunicación. Tendría que ser, no sé, recuerden ustedes que el seno coronario es la incorporación del cuerno izquierdo hacia la aurícula derecha, donde solamente va a formar. Si yo dibujo esto aquí atrás, estoy dibujando por atrás, este sería el cuerno izquierdo, y que luego la continuación, este orificio se va a aperturar aquí, ¿no? Estamos viendo atrás. Entonces no estoy entendiendo cómo podría formarse esta comunicación entre estas dos relacionada a este orificio del seno coronario. Voy a investigar, porque no lo estoy entendiendo bien, Ernesto, esa posibilidad, ¿ya? Si alguien lo encuentra, luego nos explica, estaría muy bien. Bueno, entonces tenemos como posibilidades estas dos que pueden producir este defecto, ¿no? Seguimos con esta pregunta, Ernesto. ¿Puede este trastorno poner en peligro grave la vida del paciente? Ernesto. Pero ¿me escucha bien, doctora? Sí te escucho. A ver, los bromistas o las bromistas no estén molestando, ¿eh? A ver, doctora, entonces, ¿puede este trastorno poner en peligro grave la vida del paciente? Las personas con aipsia más grande o más complicadas están en mayor riesgo de presentar otros problemas, incluso arritmias, particularmente fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, infecciones cardíacas como endocarditis, presión arterial alta en las arterias de los pulmones, hipertensión pulmonar o ataque cerebral, un accidente cerebrovascular. muy bien. Sí es un peligro grave, doctora. Es un peligro de acuerdo a la amplitud de la comunicación, ¿verdad? Es un peligro de acuerdo a la amplitud de la comunicación. Muy bien, Ernesto. Pasamos ahora al siguiente. 4. El 4 lo va a hacer... A ver. Guillermo Wichi
Sí, doctora. El 4, por favor. Pero un momento, por favor. Se exploró un pequeño de 4 años de edad y se encontró que tenía síntomas y signos de gran defecto del tabique interventricular. El pequeño era corto de estatura para su edad y ligeramente cianótico, con dedos hipocráticos en manos y pies. Tenía antecedentes de ataques repetidos de neumonía e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo explicaría usted la existencia de un defecto del tabique interventricular? Podría deberse, por ejemplo, a una falta de extensión del tejido subendocárdico en su crecimiento desde el lado derecho del cojinete subendocárdico y su fusión con el tabique aórtico pulmonar y la parte muscular del tabique interventricular. ¿En qué parte del tabique suele encontrarse el defecto? ¿Parte membranosa o muscular? El tipo más frecuente de este defecto se encuentra en la parte membranosa. Y dice, ¿es la cianosis un signo común en los pacientes con defecto pequeño de tabique interventricular? En realidad no, ya que los pacientes con un defecto pequeño del tabique interventricular no generan signos frecuentes, no generan esos signos frecuentemente. Se presentan signos o síntomas mayormente defectos grandes del CIB como insuficiencia cardíaca o arritmias, por ejemplo, también, pero no cianosis. Muy bien. Dime, Guillermo, ¿qué es dedo hipocrático? Perdón, doctora, no lo escuché bien. ¿Qué son dedos hipocráticos? Que dice aquí en el caso clínico. Dice, el pequeño era corto de estatura para su edad y ligeramente cianótico, con dedos hipocráticos en manos y pies. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué significa dedos hipocráticos? Doctora, ¿se me escucha? Sí. Es una forma normal de las puntas de los dedos que son redondeadas, o del hecho de la uña, ¿no? Así como los palillos de los tambores tienen como una punta redondeada al final. Algo así serían sus dedos, Ya, como y si más, fueran hinchados. ¿qué O la más? uña también. ¿Qué más? Ajá. Son Aparte de dedos de mano, palillo de tambor ya. ¿Qué y se agrandan las falanges terminales de los dedos. ya? Muy bien. ¿Y qué significa? ¿Quién eres, niña? Carla Aquino. ¿Qué significa? ¿Cómo, doctora? No la entiendo. Porque, claro, ¿a qué se debe? Porque se engrosa el tejido que se encuentra por debajo de la uña. ¿Cuál es la causa para que suceda esto? ¿Es por la cianosis, doctora? Bajo Es nivel de oxígeno en la desconocida, sangre. doctora. No se conoce la causa todavía. Se sospecha que puede ser por vasodilatación, por secreción de factores de crecimiento, por sobreproducción de prostaglandina E2 o mayor entrada de megacariocitos, pero son teorías, todavía no se conoce exactamente. No, Ajá. no es Y verdad. también, Sí, Doctora, son- ¿podría ser por la hipoxia? A ver, Doctora, yo he quiero escuchar. encontrado que se ha visto en enfermedades crónicas del corazón y del pulmón, como insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria con hipoxia. Hipoxia. La causa para que se produzca esto es la hipoxia, pero no una hipoxia que, por ejemplo, alguien viene y todo el día me empieza a maltratar y me tapa la nariz y la boca y yo salgo para respirar y hago que todo el día estoy faltándome el aire, ¿no? Estoy en hipoxia permanente todo un día. Al día siguiente mis dedos van a estar así, con palillo de tambor, en forma de palillo de tambor. No. No. Entonces, es someter a ese organismo a una hipoxia crónica.
por tiempo largo, por tiempo de meses, al cual está expuesta esta persona a una hipoxia permanente. Eso se llama dedos hipocráticos, asociados a una hipoxia permanente, que esa persona o ese niño está tolerando, está soportando en un tiempo largo. ¿Ya? A eso se debe. Entonces, lo otro que me estuviste leyendo, no sé por qué dice que no se conoce, porque se sabe ya eso. O sea, eso no es algo que se pueda producir. Ninguno de ustedes tiene esto. No lo tiene. Puede llegar a tener, por ejemplo, a lo largo del tiempo, aquellas personas que sufren de fibrosis pulmonar, ya que han nacido normales, todo es perfecto, pero por el trabajo, por la exposición a algo que está afectando, están en una fibrosis pulmonar permanente por mucho tiempo y ya empiezan a observarse estas modificaciones en sus dedos, donde la uña primero que va disminuyendo en su volumen, la parte distal de los dedos, o sea, es dedos que van terminando como en afiladitos, no redonditos como están viendo sus dedos, sino como que va disminuyendo, y la uña como que va envolviendo esta parte distal. Esos son dedos hipocráticos, ¿ya? Y se debe a la hipoxia a la cual está expuestos los tejidos en un tiempo largo, ¿Quién dijo hipoxia? Yo, doctora, Mario Garnica. Mario. Muy bien, Mario. Caso número 5. Caso número 5. A ver. Acá. María de los Ángeles. Sí, doctora. Caso número 5. Dice, el pediatra exploró un varón de 3 años de edad con cianosis. Al interrogatorio de la madre se enteró de que el pequeño se había puesto cianótico durante el primer año. Desde esa época, perdón, doctora, mejor voy a leer el documento que tengo acá, es que la letra se me hace un poco chiquita. Perfectamente, de donde quieras. Ya. Dice, se había puesto cianótico, ya. Dice, después de esa época han ocurrido ataques de apenas durante los esfuerzos. En 2 ocasiones durante el ataque, el pequeño perdió el conocimiento. La madre observó que tendió a respirar con más facilidad en la posición de cuclillas y a dormir con más facilidad con las rodillas levantadas. A la exploración se encontró cianótico el pequeño y había pruebas de hipocratismo en los dedos de las manos y pies. El pequeño era más delgado y más corto de lo normal. El tórax tenía un abombamiento paraesternal izquierdo a causa de la hipertrofia subyacente del ventrículo derecho. Existía un soplo sistólico intenso a lo largo del borde izquierdo del esternón. Después de la angiocardiografía se hizo el diagnóstico de tetralogia de Fallot. Dice, ¿en qué consiste el síndrome? Bueno, la tetralogia de Fallot es una afección poco frecuente producida por una combinación de 4 factores cardíacos que suelen ser congénitos. Estos defectos suelen afectar la estructura del corazón, haciendo que el corazón irrigue sangre con una cantidad insuficiente de oxígeno hacia el resto del cuerpo. Por lo general, son los bebés y niños los que padecen esta patología y suelen tener la piel azulada porque la sangre no contiene suficiente oxígeno. Así es. ¿Dónde evaluamos nosotros con mayor precisión esta falta de oxigenación? Supongo yo que de repente en extremidades como los dedos o los pies. Asistente social. Perdón, no te escuché. Me asistente social. A ver, ¿dónde me dijiste que se podía determinar esta falta de oxigenación en los tejidos?
Bueno, o sea, yo supongo que debe ser más notorio en las extremidades, en las puntas de los dedos de las manos o de los pies. ¿Pero en qué parte? En las yemas de los dedos. No, en el lecho unguial de repente. En el lecho unguial, en las uñas, que traducen perfectamente la oxigenación. Ustedes en este momento, las que no están, bueno, todos los varones que no están pintados en sus uñas, y bueno, las niñas que no están pintadas, pueden observar sus uñas. ¿Y qué color están viendo? Como un rojito, rosadito. Rosadito, rosadito, ¿verdad? Es de un color rosadito el que tenemos. Pero cuando hay una falta de oxigenación, ya no lo vemos rosadito, sino lo vemos azulado. ¿Qué otro lugar tenemos para evaluar esta oxigenación? En los labios, doctora, podría ser. Mucosas. ¿Dónde? Perdón, no escuché. En las mucosas. En los labios. En los labios, doctora. Perdóneme un cachito, perdóneme un cachito, por favor. Aló, señora Sabina. Buenas tardes. Sí, igualmente para usted. Cuídese mucho, Cuídese mucho. La estuve molestando porque ha fallecido el papá de un estudiante de medicina y quería que lo apoye con el seguro. ¿Ya? Le he dado el teléfono suyo también para que él la llame. Y bueno, si usted... Sí. Ah. Y ya. Y ya. Oh, ya. Muchas gracias. Y yo creo que vendrán tiempos mejores, no se preocupe. Sí, yo entiendo. Pero Dios es grande, todo va a salir bien, no se preocupe. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Ay, perdón, chicos. Ya. Entonces, la otra forma que nos ayuda a nosotros a poder identificar esta falta de oxigenación es a nivel de los labios. Más que al nivel de las mucosas, es a nivel de los labios. Porque ustedes saben que los labios tienen un color rojo, naturalmente, ¿no? Y ese color rojo se torna de un color azul, oscuro. Entonces, son dos lugares en el lecho unguial y a nivel de los labios donde podemos evaluar la falta de oxigenación. ¿Qué preguntas más venían en esto? María de los Ángeles. Desbien dice, ya bueno, ¿por qué cree usted que el pequeño no se puso cianótico de inmediato después de nacer? Esta pregunta, pues, bueno, es que depende de la gravedad del cuadro de fallo que presente el niño, porque si es un caso leve, se da de que en los primeros meses de vida no se presenta y ya posteriormente se empieza a notar recién la cianosis. ¿Y específicamente por qué? Podría ser... De repente porque a medida de que el niño va creciendo, lo que necesita de oxígeno, en especial en los primeros meses, va aumentando bastante. Claro, ¿no? Y además porque el niño bebito no tiene la actividad que ya tiene un niño de 3 años, donde se mueve, hace más ejercicios, corre, ¿no? O sea, el niño no entiende que no lo debe hacer, pero él necesita jugar, necesita movilizarse y ahí es donde se empieza a manifestar más esta posibilidad. A ver, vamos ahora al número
6. Al número 6. A ver, aquí va a participar. Estoy buscando. A ver, espérense. Me voy a ir al otro lado. Acá. Estefano Solís. Estefano Solís. Sí, doctora. A ver, el caso número 6, Estefano. Ya. Dice, un varón de 2 meses de edad con cianosis profunda no había desarrollado ritmo normal. Estaba disneico, en reposo y se ponía más cianótico al llorar. La exploración física descubrió signos de insuficiencia cardíaca congestiva. El cateterismo cardíaco demostró pruebas de derivación en el sitio ocupado por el tabique auricular. Se hizo diagnóstico de transposición de aorta y tronco pulmonar. Mediante sus conocimientos de embriología, ¿puede explicar usted cómo ocurre la transposición de los grandes vasos? Esto se haría porque esto se da en las primeras 8 semanas del embarazo, durante la separación del tronco arterioso. La siguiente pregunta es, ¿por qué estaba el pequeño cianótico? Sería porque en la malformación de la transposición de los grandes vasos, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo y la aorta del derecho. Esto provoca que la sangre poco oxigenada que llega al ventrículo derecho circule por todo el cuerpo, provocando la cianosis. La siguiente pregunta ¿es importante que haya un defecto del tabique interauricular en este trastorno? En la malformación de la transposición de los grandes vasos, el circuito de la sangre sería infinito, ya sea de un lado de la sangre oxigenada y del otro lado solo la sangre no oxigenada. La importancia del defecto del tabique interauricular radica en la mezcla de sangres que este propicia, permitiendo así la vida del feto. Bueno, en el feto, pero ahora ya nació el niño, ¿no? Ya está afuera, ya tiene 2 meses. Entonces, sí. Doctora, faltaría una pregunta que dice, ¿cuál es el pronóstico? Sería el pronóstico... Espérate un cachito, pero en relación a esta pregunta previa, está preguntando si es necesario que exista la persistencia de CIA. ¿Es necesario que exista CIA o no es necesario? No es importante. ¿Tú qué piensas, Estefano? Con este problema, si es que no hubiese una comunicación entre las aurículas o entre los ventrículos, si no hubiese una comunicación, ¿crees que este niño podría sobrevivir inmediatamente después del nacimiento? Si no existiese comunicación. Y que del ventrículo izquierdo saliese el tronco pulmonar y del ventrículo derecho la aorta. Yo creo que sí podría sobrevivir, pero un poco tiempo, tal vez. ¿Cuánto tiempo? No sabría exactamente, pero yo creo que sí, habría la posibilidad de que sí pueda sobrevivir un corto tiempo, tal vez. ¿Cuánto es ese corto tiempo, Estefano? Exactamente no sabría, doctora. A ver, ¿quién podría responder esta pregunta que estoy haciendo? Yo, creo que en el caso de que no hubiese una comunicación entre las películas, sí podría sobrevivir. Y en realidad yo creo que podría vivir incluso hasta adulto, porque el corazón se va a, ¿cómo podría? O sea, adaptar, y ya en este caso ya el ventrículo derecho sus paredes serían más gruesas que el ventrículo izquierdo. Y así podría compensar. ¿Está segura de lo que está? A ver, ¿alguien quiere opinar algo más? Doctora, yo quiero opinar. A ver. Bueno, ante todo, se debe saber que creo que cuando estaba explicando acerca de la transposición, hablaba de que se generaba, creo que no había un intercambio gaseoso, ¿no? O sea, como los vasos, grandes vasos están cruzados, como que su función se invertiría y eso produciría
una falta de oxígeno tan, ¿cómo se llama? O sea, si no hubiera, por ejemplo, esa abertura que estábamos hablando del tabique, no habría pues oxigenación. ¿Y podría sobrevivir? ¿Qué? ¿Qué, doctora? ¿Podría sobrevivir el niño? Si no tuviera ese tabique o esa abertura, no podría sobrevivir. Mi pregunta es, si no hubiese comunicación, si no hubiese comunicación de ningún tipo, no sobrevivirían, doctora. de aquí supuestamente este es el ventrículo izquierdo y está saliendo la arteria pulmonar. Con sus arterias. Y de este ventrículo, este es el ventrículo izquierdo. Y este es el ventrículo derecho. Y de aquí está saliendo la aorta, que tiene la responsabilidad de irrigar todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que aquí, en el caso este, hay una comunicación, una apertura. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda está pasando a la aurícula derecha. Y esta está llegando al ventrículo izquierdo. Y aquí también están llegando las cavas trayendo sangre no oxigenada, ¿no? Aquí se está mezclando la sangre, pero tiene oxígeno. Entonces, por esta aorta está llevando la sangre al resto del cuerpo y está permitiendo la supervivencia de ese recién nacido. Pero si es que esto estuviese cerrado, esta sangre no oxigenada estaría pasando directamente aquí y estaría viajando sangre, o sea, estaría viendo un circuito de sangre, solo una circulación mayor donde no hay la posibilidad de que se esté oxigenando, porque esta sangre está regresando aquí a través de las venas pulmonares, está pasando aquí y luego regresa nuevamente al pulmón. O sea, oxigenándose perfectamente el pulmón, pero no oxigenándose el resto del cuerpo. ¿No se podrá vivir? Como dije, doctora, no, justamente quería explicar eso. Definitivamente no va a vivir. Lo puede hacer si es que hay una comunicación acá o si es que hay una comunicación acá. Podría ser que esté permitiendo que haya esta sangre no muy saturada, pero ese niñito estaría cianótico y con pésimas probabilidades de supervivencia, como es este caso, ¿no? Está muy cianótico, ahí mismo dice en el caso clínico. Entonces, no va a haber supervivencia. Muy bien. Sigamos. Doctora, quisiera agregar algo antes sobre el pronóstico. No sé si se lo habló que... Pero creo que, espérate, Mauricio. Creo que ¿quién estaba hablando de esto? Estefano. Creo que Estefano nos iba a hablar sobre el pronóstico. A ver. Dinos, Estefano, sobre el pronóstico del pequeñito. Sí, el pronóstico sería que sería malo si no se realiza una cirugía correspondiente, ¿no? En este caso. Luego de esta, salvo algunas complicaciones postoperatorias a futuro, como pueden ser arritmias o perforación de válvulas cardíacas, debilidad o rigidez del músculo cardíaco, el pronóstico sería bueno, ¿no? Si no hubiera estas complicaciones. Ya, muy bien. Mauricio, ¿quieres agregar algo más sobre el pronóstico? Sí, acerca del pronóstico, ¿no? Como dijo mi compañero, si la persona, el afectado, el bebé no es operado y queda sin tratamiento, las probabilidades de que fallezca se elevan, ¿no? Por ejemplo, en 7 días tienen un 30% de probabilidades de fallecer y eso va aumentando conforme pasa el tiempo, siendo que pueden vivir máximo 1 año sin tratamiento porque la mortalidad es del 90% y la mayoría de los bebés sin tratamiento mueren a esa edad. Muy bien. Muy bien.
Entonces ya estamos aprendiendo, miren, cada vez más, cada vez más. Caso número 7. Caso número 7. Daniela. Ok, doctora. Pero me avisa porque mi internet está un poquito mal y a veces se entrecorta. Si es que no me escucha, me avisa. Sí, te escucho. Ahí. Ya, el caso número 7. Un varón de 8 años de edad fue sometido, mejor dicho, sí. Un varón de 8 años de edad fue sometido a exploración por el pediatra cuando... Espera un cachito, espérame un cachito. ¿Sí? Espera un segundito, Okay. ¿ya? Un segundito. Ya, ahora sí, continúa, por favor. Ok, pero de nuevo. Un varón de 8 años de edad fue sometido a exploración por el pediatra causa... A ver, mejor lo leo de acá. Y ahora sí. Un varón de 8 años de edad fue sometido a exploración por el pediatra dificultades respiratorias, por causa de dificultades respiratorias. Durante la exploración física se observa que estaba cianótico y que tenía hipoclatismo digital. El corazón y en especial el ventrículo derecho estaban aumentados de tamaño. Se podría escuchar un soplo sistólico intenso sobre el esternón. Después del cateterismo cardíaco y de cineangiografía, se hizo diagnósticos de persistencia del tronco arterioso. Mediante sus conocimientos en biología, explica ese trastorno. El trastorno arterioso persistente se produce cuando, durante el desarrollo fetal, el tronco primitivo no se divide en arteria pulmonar y aorta, lo que da origen a un solo tronco arterial de gran tamaño que cada sobre una comunicación interventricular de tipo de alineación. En consecuencia, una mezcla de la sangre oxigenada y desoxigenada ingresa en la circulación sistémica pulmonar y coronaria. Hola. Doctora. Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde me escucha? No sé. Es que mi internet se fue. Está un poco... ya. La explicación se trata de que el arterioso persistente se produce cuando, durante el desarrollo fetal, el tronco primitivo no se divide en arteria pulmonar y aórtica, lo que da origen a un solo tronco arterial de gran tamaño que cabalga sobre una gran comunicación interventricular de tipo de desalineación. En consecuencia, la mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada ingresa en la circulación sistémica pulmonar y coronaria. En cuanto al pronóstico, el pronóstico normalmente es malo debido a la mezcla de sangre que ocurre. El oxígeno no se distribuye de manera adecuada, explicando lo que explica la cianosis. En estos casos, el segundo ruido cardíaco es intenso y un... ¿Qué habrá pasado en este caso? ¿Por qué tiene el conducto arterioso? ¿Qué células participan en la división de este tronco arterioso? Las células de la cresta neural. Las células de la cresta neural, ¿no? Si no ha habido una buena migración, si no ha habido un buen desplazamiento, entonces definitivamente no va a poder permitirse esta división de formar estos dos vasos importantes que van a emerger de los ventrículos respectivamente. Muy bien. Perdón, ¿tu nombre es? ¿Tu nombre, niña?
Loaiza, Portugal, doctora. Yo leí. Ya, Loaiza. Muy bien. ¿Alguien participó? Yo, doctora. Quispe Negra. Mari Carmen. Mari Carmen. Muy bien. Siguiente caso, el caso 8. A ver, el caso 8, Enio. Enio, ¿estás ahí? Sí, doctora. A ver, el caso 8, Enio. Ya, doctora. El pediatra exploró a un pequeño de 7 años de edad. Se trataba de la exploración sistemática de un niño, al parecer normal y sano. Se escuchó un soplo sistólico áspero sobre la válvula aórtica en el segundo espacio intercostal derecho. La radiografía del tórax descubrió hipertrofia del ventrículo izquierdo. Se hizo diagnóstico de estenosis aórtica congénita. Primera pregunta. ¿Cómo explica usted la estenosis aórtica congénita desde el punto de vista embriológico? La estenosis aórtica es una enfermedad degenerativa de la válvula aórtica que se manifiesta por un engrosamiento de las estructuras valvulares debido al desarrollo de fibrosis y calcificaciones, en un principio sin obstrucción significativa. La válvula aórtica está localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Tiene 3 valvas que funcionan como una compuerta de una sola dirección, es decir, que permiten que la sangre avance hacia la aorta, pero no que retroceda hacia el ventrículo izquierdo. La estenosis aórtica se produce cuando la válvula aórtica no se abre completamente. En la estenosis aórtica, los problemas de la válvula aórtica dificultan la apertura de las valvas y el avance de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. La estenosis aórtica congénita se presenta, su incidencia es de 3 a 5 en 1000 nacidos y afecta más a hombres que a mujeres, a varones que a mujeres. Se asocia con coartación y dilatación progresiva de la aorta ascendente que causan disección aórtica. Se produce debido a un desarrollo inadecuado de la válvula aórtica en las primeras 8 semanas de crecimiento fetal. Y es una complicación bastante, digamos que es muy difícil, porque si no se atiende prontamente, ese corazón que está por detrás es el corazón que sufre, provocando después una insuficiencia cardíaca incluso, ¿no? Entonces, cuanto más prontamente, ahora hay válvulas protésicas tan excelentes que pueden sustituirse en estas cirugías para poder corregir este problema. Muy bien, caso 9. Caso 9. A ver, caso 9. Por aquí vamos a hacerle participar a Jeffrey. Steve. Sí, doctora. Caso 9, Jeffrey. Ok. Se encontró durante la exploración sistemática de un pequeño de 5 años de edad. Tenía un soplo sistólico intenso en el segundo espacio intercostal izquierdo. No había antecedentes de dificultades respiratorias o de fatiga excesiva durante el ejercicio. La exploración radiológica descubrió el crecimiento del ventrículo derecho. El cateterismo cardíaco reveló aumento de la presión del ventrículo derecho. Se hizo diagnóstico de estenosis pulmonar congénita. ¿Cómo puede usted explicar la estenosis pulmonar congénita desde el punto de vista embriológico? Podemos definir a la estenosis pulmonar como una obstrucción subtotal al flujo de salida del ventrículo derecho debido a una deformidad congénita de la válvula pulmonar. Cuando se ha completado la división del tronco arterioso, se hacen visibles los primordios de la válvula semilunar, por proliferación subendotelial en forma de tubérculos pequeños en las principales protuberancias del tronco. De cada par, una se asigna al canal pulmonar y otra al aórtico. La estenosis pulmonar se presenta cuando dichas valvas se fusionan a una distancia variable o por engrosamiento, o displasia que reducen su volviendo al tronco la arteria pulmonar estrecha o atrésica. Es debido a esta obstrucción
el ventrículo derecho bombea con más fuerza para enviar la sangre hacia los pulmones, provocando así un engrosamiento del ventrículo derecho y estresando el corazón. Que va a llegar también a una insuficiencia cardíaca muy parecida a la otra situación, ¿no? Pero acá esta insuficiencia cardíaca derecha va a provocar inicialmente una insuficiencia cardíaca derecha que retrógradamente puede afectar incluso hasta el hígado, con edemas y todo lo demás, y al final una repercusión de ser una insuficiencia cardíaca global. Problema serio. ¿Quién forma estas valvas? ¿Cuáles son las células que originan? Células de la cresta neural. Son células de la cresta neural, ¿verdad? Entonces, la mala migración, la mala diferenciación pueden condicionar a que suceda estos cambios nada positivos en el desarrollo del corazón. A ver, vamos a hacerle hablar a Caterine. Caterine. Empezamos, sí, empezamos ya con el capítulo 2 en relación al primer caso. Doctora, creo Caterine, que ¿estás? Caterina tiene Abril. problemas. ¿Perdón? Perdón, no escuché. Caterine Abril Ancalle Cervantes está con problemas. Sí, doctora. Tiene problemas de conexión, doctora. Oh, bueno, la perdonaremos por esta vez. A ver, la niña Ascuña. Sí, doctora. A ver, caso 1. A ver. Ay, doctora, disculpe, soy media ciega, pero ¿podría ampliar un poquito más su pantalla, por favor? Gracias. Ya, dice, una pequeña de 8 años de edad fue examinada de manera sistemática por un pediatra cuando éste escuchó un soplo continuo de maquinaria en el segundo espacio intercostal izquierdo. El soplo abarcaba tanto la sístole como la diástole. La pequeña no estaba cianótica, el corazón tenía tamaño normal y no había hipocrotismo digital. La exploración radiológica del tórax descubrió crecimiento ligero de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y del tronco pulmonar. Se hizo un diagnóstico de persistencia del conducto arterioso. Mediante sus conocimientos en embriología, ¿puede usted explicar ese trastorno? ¿Cómo se desarrolla el conducto arterioso y cuál es el pronóstico de este trastorno? Bueno, en cuanto a lo que es la primera pregunta que nos dice, ¿puede usted explicar ese trastorno? Pues esta persistencia que ya nos da el diagnóstico, bueno, esta presencia del conducto arterioso se debe a la abertura de la aorta y el tronco pulmonar, siendo posterior a la 6ª semana de vida extrauterina, siendo que también puede existir una comunicación interventricular, ocasionando un bombeo de sangre adicional, un cortocircuito de izquierda y derecha, desde la aorta hacia la arteria pulmonar, haciendo que el corazón y los pulmones trabajen intensamente. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se desarrolla el conducto arterioso? El conducto arterioso, pues, bueno, primero está situado en la parte inferior del arco de la aorta, comunicando con la arteria pulmonar, y se encuentra en el ser humano en la vida fetal, y su función es la de mezclar sangre que viene del ventrículo derecho de la aorta, y así que un exceso de sangre en los pulmones no se encuentre. Proviene de la porción distal del 6º arco aórtico. ¿Cuál es el pronóstico de este trastorno? Pues en este caso, pues el pronóstico de un conducto arterioso persistente pequeño y que permanece abierto, el bebé puede presentar síntomas cardíacos, pero si el conducto arterioso es grande, podría padecer problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, también hipertensión arterial o endocarditis. Así es, ¿no?
dijiste que salía del sexto arco aórtico. ¿De qué lado? Perdón, doctora. ¿De qué lado? Sexto arco aórtico, ¿de qué lado? ¿Y qué porción? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Del lado izquierdo, la porción distal. Muy bien. ¿Quién fue? Loaiza Portugal. Loaiza Portugal. Porción distal del sexto arco izquierdo, ¿no? De ahí se forma el conducto arterioso. Y en este caso que ni siquiera hicieron, bueno, no hay en realidad esta derivación sí llega dependiendo del diámetro del vaso, que no se ha llegado a cerrar bien, entonces puede llegar a afectar. Mi pregunta, ¿cuál es qué hace que se cierre este vaso? ¿Y en qué momento se cierra? ¿La presión? ¿Perdón? ¿La presión? No. ¿Presión de dónde? ¿Dónde podría ser? A ver, otra. Podría ser ¿Quién la ha presión leído? de la auricular izquierda. A ver, ¿quién ha leído al respecto? ¿Puede ser por una rubiola congénita? No. ¿Cuál es la razón para que se cierre este vaso? Que debe cerrarse, ¿verdad? ¿O no? El conducto arterioso, ¿debe cerrarse Después de o nacer, debe doctora. mantenerse abierto? Sí, sí se debe cerrar, doctora. Después de nacer. Claro, se supone, sí, después de nacer. ¿Y cuál es el elemento, cuál es la razón, qué hace que se cierre? El más importante. ¿No es la respiración? Ah, El doctora, factor de crecimiento de beta, transformate Puede de... participar. El premium empuja al septum secundum y cierra. No, ¿qué estamos? Estoy hablando de conducto arterioso, no de tabicamiento interauricular. A ver. Hipoxia. Hipoxia. Presión negativa en la inspiración. A ver. Creo que lo he dicho en algún momento cuando explicaba esto, ¿eh? No lo he dicho, no sé, pero ustedes se supone que han leído esto. ¿Cuál es la razón más importante que sucede fisiológicamente para que se cierre ese conducto? Que ya no va a servir después del nacimiento. A ver. ¿No es la primera respiración, doctora? ¿Qué cambio importante va a suceder en ese organismo para que se cierre? ¿Qué sucede con lo que tú acabas de mencionar? ¿Qué has dicho? Perdón, el último niño que participó. Ah, sí, sí se me escuchó. Yo dije la primera respiración del niño ¿Qué cuando nace. significa esa primera respiración fisiológicamente? Oxigenación por ¿Cómo va a ser la oxigenación? Doctora, aumenta la presión ¿Presión de qué? de la aurícula izquierda. Pero, o sea, presión, pero en presión auricular de sangre, pero no tiene nada que ver ese mecanismo. ¿Cuál es la situación importante? ¿Qué sucede? A ver, piensen un poquito, Hagan Presión funcionar. intratorácica, doctora. No. ¿Cuál es la razón importantísima para que se cierre eso? O sea, la más importante.
La que diríamos que en un principio cierra, si hablamos de porcentajes, yo diría que el 70% del cierre de ese vaso se debe a lo que deberían de responderme ustedes en este momento. La entrada de la sangre de compresión. ¿La qué? El ingreso de la sangre de compresión al corazón. ¿La presión arterial, doctora? La arteria pulmonar. Vasoconstricción. No. Ninguna de las respuestas es correcta. Ninguna. Es que como resultado de esa primera inspiración, ¿cómo era la concentración de oxígeno en el feto, en la circulación fetal? ¿Cómo era? ¿Excelente? ¿Buena? Baja. Baja. Y el feto compensaba con lo que habíamos dicho, incremento de la frecuencia cardíaca, hemoglobina fetal y además mayor concentración de hemoglobina, ¿verdad? Compensaba esa deficiencia. Pero en el momento en que se produce el nacimiento del bebé y ese niño inspira y mete oxígeno de una saturación perfecta dentro de su pulmón, ¿cuál será la saturación ahora de oxígeno en esa circulación? 96. 96, 99, 100 en Camaná. O sea, increíble, esa sangre, esa circulación sanguínea está teniendo tal oxigenación que esa es la razón fundamental para el cierre de este vaso sanguíneo, que es el conducto arterioso, en el porcentaje mayor. Se adicionarán otros componentes además en los días siguientes para que el cierre sea completo. ¿Ok? Entonces, no es la presión, no es nada, es la oxigenación elevada de esa sangre la que va a condicionar a esto. ¿Ya? Bueno, a ver, sigamos. Siguiente caso, el niño, la niña Alexandra Helguera. A ver, ¿está la niña Helguera? No tengo Helguera, ¿no? Sí, Helguera. Alexandra, ¿estás allí? Alexandra. Chicos, ¿qué es de Alexandra? ¿Está? Niños, ¿están allí? ¿Niños están allí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. No contestan. Qué chinchosos son cuando no me contestan. Me desesperan, me hacen entrar en crisis. ¿Está Alexandra Helguera? Alexandra Helguera. Loaiza, Farfán. ¿Contestó como presente o no contestó como presente en antes? No, doctora. Falcón. No está presente. Alexandra Helguera. ¿Qué le pasó a Alexandra? Entonces ahora va a participar el niño, la niña Ayamamani, Alexandra Ayamamani. A ver, voy a ampliar, ¿no? ¿Quieren que amplíe un poco más, creo? Y ya está. Ay.
Ya, doctora. Ya. El caso 2, ¿verdad? Sí. Ya. El caso 2. Se exploró a un pequeño de 10 años de edad y se encontró que tenía falta de pulso en ambas arterias femorales y presión arterial más alta en ambas extremidades superiores en comparación con la de ambas extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico? El paciente presentaría coartación de la aorta descendente, aunque lo típico sería que esta se dé en el conducto arterioso. Además, está más presente en varones que en mujeres. No se sabe la razón exacta de su origen. Si no se trata del paciente, ¿por qué hay aumento del peligro de hemorragia cerebral, de insuficiencia cardíaca o de endocarditis bacteriana después de la infancia? La coartación aórtica va a ser un estrechamiento de este vaso. En el caso de este paciente, implica que la presión de los miembros inferiores sea mucho menor a la de los miembros superiores, provocando que el corazón trabaje más en búsqueda de compensar esa baja presión a la larga. Sin un tratamiento adecuado, se puede provocar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, también insuficiencia orgánica, aneurismas, desgarros aórticos, accidentes cerebrovasculares, etcétera, incluso la muerte. Eso es todo, doctor. Ya, está bien. Entonces lo que se tiene que hacer, cuando se diagnostica esto, hacer una plastilla de ese segmento que esté estrechado para poder permitir que no hayan toda esta variedad de complicaciones que podría desarrollarse, ¿no? Muy bien, Alexandra. A ver, la niña, no, el niño, Víctor Cáceres. Víctor, caso número 3. Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Caso número 3. Un pequeño de 4 meses de edad murió por insuficiencia cardíaca. Durante la exploración necrósica se encontró que la arteria coronaria izquierda nacía en su posición normal en la aorta descendente, pero que la arteria coronaria derecha surgía del tronco pulmonar. ¿Puede usted explicar esta anomalía rara? ¿Por qué ocurre insuficiencia cardíaca en estos casos? Este origen anómalo es muy infrecuente, resultando un 0.002% de las cardiopatías congénitas. En el día 25 de las estructuras similvasculares localizadas entre el epicardio y el miocardio se fusionan para formar los plexos vasculares. Finalmente, los plexos se unen a la raíz aórtica. Entonces, en un caso de ARCAPA o anomalous right, la unión de la coronaria derecha no se da hacia la aorta, sino hacia la arteria pulmonar. Ocurre insuficiencia cardíaca sobre todo por la isquemia miocárdica debido a la falta de sangre oxigenada en la coronaria derecha, ya que recibe sangre venosa de la pulmonar. Muy bien. Entonces, tenemos aquí un caso que mientras no haya problema, bueno, aquí sí es, ¿de dónde debe salir la arteria coronaria? Normalmente. ¿De dónde sale la arteria coronaria? De la aorta ascendente. De la aorta, o sea, garantizando que la primera sangre que salga del corazón esté tan bien oxigenada que oxigene perfectamente la musculatura cardíaca, pero que esté saliendo del tronco pulmonar, eso ya es totalmente no noble para a este niño, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos allí, preparen los siguientes casos y el día miércoles continuamos, ¿eh? Lean bien, entiendan bien, no lo lean de memoria, porque yo, como ven, estoy repreguntando para que ustedes me expliquen bien y entiendan lo que significa o cómo se desarrollan estos casos clínicos. Cuídense, niños, un abrazo gigante para todos ustedes. Cuídense, por favor, cuídense.
¿Alguien creo que me quería Doctora, decir algo? sí, doctora, disculpe, es que he podido conectarme ya desde hace 5 minutos porque me había llamado, pero no, de verdad que se me había salido el internet, se me había salido de la reunión todo, entonces por eso no pude contestarle, pero lo bueno es que mis compañeros me avisaron y les mandé foto por el grupo. No te preocupes, la próxima semana vas a participar. No he Ya, considerado. doctora, gracias, disculpe. Ya está bien. Cuídense, niños, por favor, y estudien, ¿eh? No estén flojeando. Un abrazo, cuídense. Gracias, Hasta doctora. luego, Hasta doctora. luego.